Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. En esta oportunidad vamos a hacer una síntesis, un resumen, un conjunto de todo el mensaje de las 7 iglesias del Apocalipsis que hemos estudiado durante estos meses anteriores. Apocalipsis 1:19 dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Y yo quiero que nosotros meditemos en esta mañana para hacer este resumen o esta visión en conjunto del mensaje de las 7 iglesias, que meditemos en el que es, en lo que se ve y en lo que se espera. Esa es una de las connotaciones importantes que el libro de Apocalipsis va a tener. Va a manejar 3 tiempos, pasado, presente y futuro, y en todo el panorama de la historia o en todo el paréntesis del tiempo nos va a mostrar el cuidado fiel, presente y soberano de Cristo a favor de su iglesia. Esto está enmarcado dentro del pacto eterno de redención y los 3 momentos históricos el Señor tiene control absoluto. Las cartas que nosotros hemos estado estudiando en los capítulos 2 y 3 vienen antes de un llamado que el Señor le va a hacer al apóstol Juan, y es: sube acá y te mostraré las cosas que van a suceder pronto. Es decir, antes del momento de comenzar a ver el trono o el reinado celestial de Dios y las implicaciones judiciales para la iglesia y también para la humanidad, el Señor nos presenta la visión de las 7 iglesias en conjunto. Este mensaje de las 7 iglesias es una unidad conformada por todos estos mensajes de exhortación, de ánimo y de esperanza para las iglesias, y son previos a todas las otras series de 7. En el libro de Apocalipsis vamos a encontrar muchas series de 7, y la primera serie que encontramos son las 7 iglesias. Posteriormente vienen los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, pero todas estas series están totalmente relacionadas y forman un conjunto en el mensaje de Apocalipsis. Son una unidad completa, son una unidad integrada, y es muy importante que nosotros podamos ver la unidad y el propósito de estos 7 mensajes con estas 7 series que nosotros hemos visto. La razón por la cual se presenta antes de hablar de juicio el mensaje de las 7 iglesias es para mostrarnos el cuidado que Dios tiene de su pueblo, para mostrarnos qué hace Dios en medio de su pueblo, y para indicarnos cuál es la razón de ser de la iglesia, cuál es la esperanza que ella tiene, cómo debe afrontar las diversas circunstancias que se le presentan, cómo en diferentes épocas, lugares y circunstancias la iglesia será mantenida, guardada y perfeccionada por la obra perfecta de Jesucristo. Iniciando el libro de Apocalipsis, nosotros dijimos que el tema central del libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, que dio a través de los profetas y a través de los apóstoles. Entonces, en ese sentido, el mensaje a las 7 iglesias de Asia es el remedio o es la esperanza o la solución para las diversas deficiencias que la iglesia está presentando, como la falta de amor, como la falta de compromiso, como la mezcla con el mundo y su tranquilidad o su comodidad con las cosmovisiones imperantes del momento. Primera de Corintios 11:32 dice: mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Se ve y espera. Es el título que yo le he puesto hoy a este mensaje de síntesis relacionado con los 3 primeros capítulos o con las 3 primeras, o la primera serie de 7, y relacionado de igual manera con la primera parte del libro de Apocalipsis, porque a partir del próximo domingo comenzaremos una segunda parte, una segunda sección que tiene incluido otra serie de 7 muy interesante. El primer punto es lo que es. Lo que es Cristo. Yo quiero que nosotros nos enfoquemos en este momento para pensar que hay algo que es, hay algo que se ve y algo que se espera. Y lo que es Cristo. Cada mensaje de la iglesia o a las iglesias, cada uno de los 7 mensajes comienza presentando a Cristo. Es como una fórmula metodológica o una forma pedagógica para dar el mensaje. Ninguno de los 7 mensajes cambia la fórmula, que es introduce hablando del carácter de Cristo, hablando de quién es Cristo como Señor, como Salvador, como escrutador de la iglesia, da un conocimiento amplio y completo usando metáforas, usando ejemplos descriptivos del carácter de Dios en relación con toda la Escritura. Especialmente presenta a Cristo como el autor de todo conocimiento y autor de toda la situación de vida y las necesidades de la iglesia. El apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, presenta a Cristo como creador,
y sustentador de todas las cosas, creador del mundo, escrutador del mundo y todas sus ideologías, pero por supuesto como creador y sustentador de la iglesia y también como redentor. Hay básicamente dos características que se van a presentar sobre Cristo en la introducción al mensaje a cada una de las iglesias. Esa descripción de Cristo o esa explicación o esa presentación que nos revela a Cristo tiene dos aspectos. Uno es mostrarlo como creador de todas las cosas, creador de todas las instituciones, creador y sustentador de toda la vida y de toda la dinámica de la existencia del hombre. Y el otro aspecto es presentarlo como redentor de la iglesia, como eficaz redentor, como eficaz y suficiente redentor de su pueblo, soberano en la creación, soberano en la redención. Creador y redentor. Son dos aspectos importantes del carácter de Cristo que estaban siendo refutados en ese primer siglo, especialmente por los gnósticos. Los gnósticos decían que Jesucristo no era creador, sino que era ser creado. Y ya lo vimos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, que se refuta seriamente ese argumento, al igual como se hace en Efesios y en la carta a los Colosenses. Entonces se refuta la idea de que Cristo sea creado, y más bien se enfatiza o se hace énfasis muy firme en que Jesucristo es creador de todas las cosas. Y el otro aspecto que estaba siendo puesto en entredicho, especialmente en el contexto religioso ideológico del primer siglo, era que Jesucristo no era redentor, sino que era pues como una emanación de Dios, o que era una ilusión, o que era simplemente un profeta, o que era simplemente un judío revolucionario, pero no se afirmaba que Jesucristo fuese redentor. Entonces, en el momento en que la iglesia está en tremendo sufrimiento, siendo perseguida y oprimida por el imperio romano, y estando en tantas situaciones complejas, el apóstol Juan, lleno del Espíritu Santo, va a dirigir el mensaje a las 7 iglesias. Y cada una de las iglesias va a describir aspectos contundentes, claros, notorios del carácter de Cristo como creador y como redentor. Es decir, Él crea y Él restaura o redime o regenera a su pueblo para que pueda vivir para Dios. Los dos aspectos van juntos en la revelación, y los dos aspectos hacen honor a toda la historia del pacto eterno, y los dos aspectos lo que nos muestra es el conjunto del pensamiento cristiano. No podemos disociar el acto mismo de la creación de todas las cosas y de las instituciones con la redención y la consumación de todas las cosas. Dios creó no solamente al hombre, creó la humanidad y el mundo, sino también creó la iglesia. Génesis capítulo 1 y 2 nos muestra la realidad de la iglesia como institución divina. Y por supuesto, cuando vamos a llegar a Apocalipsis, que estamos hablando ya al final de la historia canónica, es necesario que se nos recuerde nuevamente que el acto mismo de la creación, no solamente de la humanidad, sino de la iglesia, pertenece a Jesucristo. Jesucristo es creador de la iglesia como institución, como pueblo suyo, y luego ahora, a raíz de la condición pecaminosa, nos muestra que Jesucristo también es único y suficiente redentor. Él se relaciona con el hombre redimido para conocer su mente, para describir sus acciones, sus circunstancias, para poner en evidencia su corazón. Se presenta como absoluto, soberano, creador y sustentador, como juez, como defensor de su pueblo, como protector y cuidador de su pueblo. Cristo se presenta como el único santo y verdadero, en contraste con el mal de la iglesia y con el mal de la humanidad. Jesucristo se presenta como el amén, el que transmite la idea del verdadero, del justo, el firmemente establecido y el único digno de confiar. Jesucristo en las cartas a las 7 iglesias se presenta como el único con poder pleno y suficiente sobre el mundo, porque Él es fuente y origen de todas las cosas creadas. Es muy interesante la descripción de Jesucristo. La mayoría de nosotros, cuando leemos el mensaje a las iglesias, no vamos a esa parte inicial y no nos detenemos en esa introducción que tiene que ver con el carácter de Cristo, con la descripción de Cristo, sino que más bien vamos como a las censuras, y muchos más bien vamos a las promesas. Pero es insólito que nosotros vayamos a las promesas o a las denuncias sin saber quién es el que está al frente de la iglesia, quién es el que se pasea en medio de la iglesia, y cómo se describe, cómo se presenta, quién es, qué aspectos de carácter tiene, cuál es su esencia, sus atributos, sus perfecciones, sus acciones legítimas con las cuales Él se manifiesta. Y en este sentido, la descripción que cada mensaje hace de Cristo habla de la plenitud del Espíritu de Dios, cuidando, vigilando, sustentando la iglesia. Esto es muy esperanzador para cada uno de nosotros, y de manera especial para los hermanos del primer siglo que estaban siendo
saboteados por el Imperio Romano, que estaban siendo perseguidos, muchos de ellos torturados, martirizados, exiliados, muchos de ellos estaban conformando y acomodando a las ideologías de turno, muchos de ellos estaban siendo indiferentes a la realidad del Evangelio, a la actitud de compasión, de entrega, y Jesucristo se presenta diciendo: yo soy el que tiene la llave de David, yo soy el que abre y ninguno cierra, yo soy el que tengo poder, yo soy el fuego escrutador, yo soy el que tengo pies como bronce bruñido, yo soy el que tengo como una espada que sale de mi boca. Describir el carácter de Cristo es muy, muy interesante, no solamente para hablarnos de su existencia, no solamente para hablarnos de su poder y de su justicia, sino también para hablarnos de su gracia, de su cuidado y de su esperanza, especialmente para las iglesias en sufrimiento. Juan capítulo 1, versículo 3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y luego en Juan capítulo 2, 24 y 25 dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque Él sabía lo que había en el hombre. Y luego en Hebreos 4:13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, pues bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y luego en Apocalipsis 1, 16 y 18 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y el Hades, es decir, tengo la autoridad. Segunda de Timoteo 4:4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. En Apocalipsis 1, versículo 16 dice: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Queridos hermanos, Él es. La descripción de lo que es tiene que ver con Cristo. Cristo es lo que es. Habla de un eterno presente, habla de una condición permanente de Él en medio de su pueblo, en medio de la historia de la humanidad. Y por supuesto, el que es y lo que es nos habla de la preexistencia de Cristo. Que eso es muy importante, especialmente para rebatir pensamiento arriano y pensamiento gnóstico. Y muchas veces nosotros también tenemos una leve idea en nuestro corazón que Jesucristo fue creado, y que Jesucristo nació hace 2000 años, y que Él existe solo hace 2000 años, pero no tenemos la idea fija de la Escritura, la verdad inequívoca de la Escritura de que Él permanece porque Él es eterno y que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. El que es o lo que es Cristo. Y es interesante que una y otra vez se le repite eso a Juan, el apóstol, pero también es interesante que en la introducción de cada uno de los mensajes se revele primero, se describa primero el carácter de Cristo, hablando del que es, el justo, el eterno, el Señor, el Salvador, el Dios Redentor, todo uno mismo en Jesucristo, con todos esos oficios y todas esas acciones. Apocalipsis 19, 13 y 15 dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él le regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y luego en Apocalipsis 1, 13 y 15 dice: y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y luego en el versículo 19 dice: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Y en Marcos 1:24 diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Y luego en Juan 6:69 dice: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, queridos hermanos, querida iglesia, para nosotros poder conocer la importancia del mensaje de las iglesias, necesitamos primero conocer sobre la realidad de Dios y la realidad de Cristo como Creador y Redentor. Necesitamos comprender su preexistencia, sus atributos, sus perfecciones. Necesitamos entender cómo se revela, qué función tiene Él como cabeza de la iglesia, cómo ejecuta su poder, su acción misericordiosa y recta en medio de su iglesia, cómo denuncia los pecados de la iglesia, cómo Él tiene autoridad y cómo debe ser respetado, obedecido y nosotros someternos a Él. En segundo lugar, lo que se ve.
Y yo quiero en este momento, para describir este segundo punto, en la conclusión del mensaje a las iglesias, que veamos que lo que se ve es la iglesia. Lo que es Cristo eternamente y para siempre, como se revela y se describe, y lo que se ve es la iglesia. Y claramente una nota introductoria, después de la revelación de Cristo, es yo conozco. Esa cláusula se va a repetir una y otra vez en el mensaje a las iglesias. Yo conozco tus obras, conozco tu sufrimiento, conozco tu diligencia, sé lo que estás viviendo, sé lo que está pasando. Y eso nos describe la omnisciencia, el conocimiento y la omnipresencia de nuestro Señor Jesucristo, pero también es otra nota muy alta de esperanza, especialmente para una iglesia en sufrimiento o una iglesia que requiere disciplina. Yo conozco, yo sé lo que vives, yo sé lo que tú haces, conozco tus pensamientos, tus sentimientos, conozco a profundidad la realidad que estás viviendo, pero más que eso, más que conocer la circunstancia, conozco el plan que tengo para ustedes. Conozco el plan porque yo lo diseñé, yo lo establecí, yo lo estoy ejecutando. Lo que se ve es lo que Dios describe y denuncia para cada una de las iglesias. Algunas de estas descripciones del conocimiento de Dios sobre la iglesia son halagadoras. Yo conozco tus obras, conozco tu servicio, conozco tu entrega, conozco tu diligencia, conozco tu sufrimiento y estoy allí para auxiliarte. Pero algunas de esas notas del conocimiento previo de Dios tienen que ver con denuncias, que son advertencias nefastas y censuradoras o punitivas contra la iglesia y contra los creyentes. Yo conozco que no eres frío ni caliente. Yo conozco que has perdido tu primer amor. Yo conozco que aceptas o tienes allí a los que proclaman la doctrina nicolaíta y la doctrina de Jezabel y Baalamita. Entonces el Señor se describe en este segundo momento, no en función de su carácter, de lo que Él es propiamente en su esencia, sino en función del cuidado fiel y providente que Él tiene para la iglesia. Yo conozco lo que se ve. Y es interesante que los creyentes en las iglesias veían algo diferente de la iglesia, porque nosotros no tenemos la comprensión profunda para poder ver los pecados o la maldad o los vacíos o las insuficiencias o las deficiencias de la iglesia. Pero el Señor, que conoce todo y que todo lo ve, lo aclara, lo expone. Dios ve la aflicción de la iglesia y nos desafía a permanecer fieles aún en medio de la persecución y de los martirios. Dios ama la ortodoxia, Dios define los principios, Dios ama la fidelidad, el compromiso, pero condena la falta de amor por Jesucristo. El Señor Jesucristo advierte de la falsedad de la doctrina, la falsedad en la inmoralidad de vida de la iglesia y llama con urgencia al arrepentimiento. Nos llama y nos convoca. El Señor nos advierte del peligro de aceptar el progreso del mal y la idolatría en la iglesia, de no parar o no denunciar y arrepentirnos frente al crecimiento de la inmoralidad y la falsa doctrina. El Señor Jesucristo nos advierte cuando estamos perdiendo la comunión con Él y nos llama a despertarnos y a velar. Lo hace así por lo menos con 2 de las iglesias. Despiértense, velen, porque ustedes están perdiendo su compromiso. Nos muestra que si tenemos poca fuerza, el Señor está con nuestra iglesia, el Señor está con su pueblo, la sustenta y le abre puertas de oportunidades para que la iglesia se arrepienta y se levante en medio de su letargo. El Señor Jesús también nos dice que escruta y reprende a todo aquel que desobedece, porque cree que son ricos siendo pobres y porque ama a todos los que ama los disciplina y los corrige. El Señor dice que Él está listo y pronto para auxiliar a su iglesia. Eso es lo que se ve. Nadie puede escapar a los ojos escrutadores o a los ojos que disciernen todo y que leen los secretos del corazón humano. Y esta es una advertencia llena de justicia, pero también llena de compasión y misericordia. Justicia cuando estamos en pecado, porque el Señor escruta y denuncia nuestro malvado corazón, lo expone para que sea llamado al arrepentimiento, pero llena de misericordia porque también ve nuestros sufrimientos y ve las injusticias que se cometen contra nosotros y ve el dolor y la angustia y la soledad y nos levanta. Nadie puede escapar a los ojos que todo lo disciernen y que todo lo sacan a la luz. No hay cosa escondida que no salga a la luz. Si las iglesias quieren saber cómo vivir el Evangelio, deben dar un giro completo y escuchar el mensaje. Si las iglesias y tú y yo hoy necesitamos saber cómo hacer la voluntad de Dios, tenemos que dar media vuelta al pecado y mirar a Jesucristo. Y por supuesto, esto es gracia también que viene por el Evangelio. Vemos junto a todo esto una clara declinación espiritual. Todo lo que se ve es una declinación espiritual
frente al llamado al arrepentimiento, de arrepentirse de la maldad. Es bien notorio que si ustedes lo pudieron ver con detalle, ahora lo podemos ver en conjunto, el mensaje de las iglesias comienza en decadencia en cuanto a su condición moral y espiritual. La iglesia primera, que es la de Éfeso, y la última, que es la de Odisea, van en una nota decadente, como si fueran descendiendo unas escaleras o unas escalas, como si fueran descendiendo o retrocediendo en cuanto a su condición moral, en cuanto a su condición espiritual. Es notoria la decadencia o la declinación espiritual. Es notorio que las advertencias no están en el mismo plano de su realidad, sino que cada una de ellas nos va advirtiendo aspectos más nocivos que corroen la espiritualidad, la moralidad y la fidelidad de la iglesia para con el Señor. Por eso es importante atender a cada uno de estos mensajes con diligencia. Por eso es importante no solamente que leamos, sino que entendamos que estas advertencias son serias y son seguras para nosotros. En primer lugar, lo que es. Cristo es lo que es. Rey suficiente, creador, redentor, sustentador de su pueblo. Pero en segundo lugar, la iglesia es lo que se ve. La iglesia está peregrinando, caminando, va por el camino de la vida, va por el camino de la esperanza, por el camino de la redención, va por el camino como cual peregrino, avanzando en medio de serias vicisitudes, circunstancias y adversidades, pero el Señor de la mano conoce todo, advierte todo, denuncia todo y está allí para consolar y sustentar. Cuán esperanzador es, especialmente para iglesias en sufrimiento, o para iglesias a punto de ser vomitadas por el Señor, o para iglesias a punto de ser cerradas, que el Señor les diga: yo estoy con ustedes, yo conozco lo que les pasa, yo conozco profundamente la realidad que tú estás viviendo. Cómo el Señor se dirige a su pueblo en conjunto y mirándolo a sus ojos con estas notas tan interesantes de la Escritura, nos dice: yo conozco lo que tú vives, yo conozco lo que te pasa. No soy indiferente a tu dolor, a tu circunstancia, a tu adversidad. No estoy lejos, estoy cerca, estoy en medio de. Sí, ese concepto del Señor, estar en medio de su iglesia, en medio de su pueblo y conocer todas las realidades y circunstancias de la iglesia, es un concepto teísta supremamente adecuado en nuestra teología. Contrario al concepto teísta: Señor, ¿dónde estás tú? O como muchas veces nosotros nos atrevemos a decir: ¿dónde estás tú cuando yo sufro? ¿Dónde estás tú cuando paso adversidades? Eso es un concepto deísta. Dios está lejos, no es sustentador de su pueblo, no está presente en medio de las realidades diarias, pero el concepto adecuado es: el Señor Jesús se pasea en medio de su pueblo, tiene a sus pastores en su mano derecha, los sustenta y los pastorea, ve toda circunstancia y realidad, por difícil y por dolorosa que sea, la ve, la conoce y está allí para pastorearnos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En circunstancias de abundancia o en circunstancias de valle de sombra de muerte, Él está junto a su pueblo, cuidándolo, defendiéndolo y llevándolo por el camino seguro al final pleno que Él mismo ha destinado para su pueblo. Cristo ve a su iglesia porque es su cuerpo y Él es la cabeza, y la ve y la describe como es, con honestidad y con sinceridad, pero esa descripción nos muestra su cuidado fiel, su cuidado maravilloso. Es un concepto teísta de presencia permanente. Él es el eterno presente en medio de su pueblo, cuidando, sustentando, advirtiendo y llamándonos al arrepentimiento, y Él mismo produciendo arrepentimiento en medio de nosotros. El que es lo que se ve y lo que se espera. El que es Cristo, cabeza y dueño de la iglesia, creador y redentor de su iglesia en medio de su pueblo. Lo que se ve es su iglesia caminante, su iglesia redimida, pero marchando en pos de Cristo hacia la santificación en medio de las adversidades cotidianas y combatiendo las diferentes herejías y los diferentes desafíos de su propio corazón y los desafíos externos también que amenazan contra la estabilidad de la iglesia. Y lo que se espera es el cielo. 3 estados o 3 realidades propias de la iglesia como cuerpo: Cristo la cabeza, la iglesia como cuerpo y el destino seguro y final hacia el cual caminamos, que es la gloria celestial. Lo que se espera es la gloria celestial. Luego de llamar a la iglesia a la conversión, encontramos grandes promesas y espléndidos desafíos para cada una de las iglesias. Las 7 iglesias finalizan su mensaje de advertencia, de censura o de esperanza con unas promesas extraordinarias de gracia. Y yo quiero hacer notar lo siguiente: mientras
la denuncia es declinante en cuanto a su condición moral y espiritual para con Dios, las promesas van en progreso. Hay una contradicción o hay un contraste. La condición espiritual es declinante o va en descenso, pero la condición de las promesas va en ascenso. Cada una de las promesas, desde Éfeso hasta la Odisea, es un ascenso, es un progreso para mostrarnos la bondad de Dios. Mientras la iglesia se aleja de Dios, Dios le da esperanza de que cada vez tiene promesas más seguras y más desafiantes de compartir la gloria y la esperanza con Cristo. Jesús está asignando a la iglesia la responsabilidad de vencer a todos los que tratan de derrotarla. La cláusula final para hablar de las promesas es al que venciere. Y es como un estribillo en el mensaje de las 7 iglesias y en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis. El que venciere claramente nos muestra que la victoria de la iglesia está segura solamente en Jesucristo, pero que nosotros por su gracia y por su misericordia estamos llamados a ver, confiar y descansar en la victoria única y suficiente de Jesucristo. Que hay promesas seguras y contundentes para los creyentes y que solamente disfrutarán de ellas los vencedores o el pueblo victorioso. Nosotros hemos visto en el desarrollo individual del mensaje de las iglesias que ninguno de nosotros en individual o la iglesia en conjunto puede ser vencedor, porque nosotros estamos de continuo solamente expuestos al mal y porque la misma descripción moral nos muestra una declinación, es decir, un descenso, es decir, un retroceso día a día en cuanto a nuestros principios morales y de fidelidad y de compromiso hacia Dios. Entonces es imposible que tú y yo podamos vencer. Es imposible que nuestra iglesia pueda salir victoriosa en medio de las situaciones y las adversidades. Es imposible. Ni siquiera podemos presumir de que vamos a vencer. Ni siquiera podemos con confesiones positivas decir vamos a ser vencedores. Porque nosotros estamos expuestos a la derrota, porque nuestro corazón está inclinado al mal, porque nosotros estamos de continuo expuestos siempre a la miseria de nuestra propia condición. El apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 5, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque soy vendido al pecado y con mis miembros sirvo al pecado debiendo servir a Dios. Esa condición nefasta pero real, veraz, muestra que la única razón de la victoria y la única razón para el disfrute de las promesas escatológicas para la iglesia está únicamente en Jesucristo. Ahora es interesante que todas estas promesas a los vencedores no sean promesas individuales. Nosotros como vivimos en una sociedad individualista y como nuestro propio corazón es egoísta, pensamos que vamos a abrazar esas promesas de manera individual. Pero no es así, es el que venciere, está hablando de la iglesia victoriosa en conjunto, la iglesia como cuerpo será victoriosa solamente por Jesucristo y disfrutará de estas bendiciones espirituales o de estos beneficios celestiales en el reino de Dios por la eternidad, no de forma individual, sino como cuerpo universal de creyentes. Las promesas incorporan o terminan hablando de sentarse con Jesucristo en el trono, mostrando la progresión. Cada promesa va de menos a más y terminamos en la Odisea sentados a la diestra de Cristo, disfrutando en el trono de Él por la eternidad. Y nos muestra claramente que el final de Dios para la iglesia, o que la consumación de la vida y de la realidad de la iglesia, no es el Edén, sino que es el cielo o la gloria celestial. El Edén fue el lugar donde Dios puso a Adán y Eva, y fue donde le dio las instrucciones iniciales y donde manifestó la relación pactual para con el hombre y la humanidad. Pero luego el final de la iglesia consumada y gloriosa no será el Edén. No es un círculo que comenzamos en un punto y volvemos allá. Es un desarrollo progresivo donde se avanza, donde se escala a llegar hasta la misma gloria celestial, imposible para nosotros. Es decir, esa victoria únicamente pertenece a Jesucristo, porque es el único que puede llevarnos a sentarnos al lado de Cristo en el trono. El vencedor recibe la promesa segura de la redención. Y nuevamente tenemos que conectar creación con redención, como en el primer paso. Porque la iglesia se mueve en ese paréntesis del tiempo, desde su institución hasta su consumación en la historia. Se instituye en el acto de la creación y se consuma en el acto pleno de la redención. Jesucristo creador y redentor pleno de su pueblo. El vencedor
por la gracia del Evangelio, se sentará con Cristo, es decir, disfrutará plenamente o seguramente y eternamente los beneficios de la redención. También en esta parte de la promesa a los vencedores, describe el Señor Jesucristo la vida feliz que tendrán todos los creyentes en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Describe la plenitud absoluta, gozosa y gloriosa que la iglesia, redimida por gracia, disfrutará con la presencia de Cristo. Cristo se presenta como el único modelo de los vencedores. Él es el que ha vencido por siempre. No hay otro en la tierra, no hay otro en el cielo que haya vencido sino Jesucristo únicamente. Y por la victoria de Él, por su justicia imputada a nosotros, nos ha hecho más que vencedores. Por gracia somos salvos. ¡Qué cosa maravillosa! Justicia y misericordia juntos, creación y redención consumada juntas, Cristo y su iglesia juntos, cabeza y cuerpo, mostrando la gloriosa bendición de la redención, censura pero promesa también juntas, dándonos el sentido completo de la esperanza, del ya pero todavía no. Cristo es el modelo perfecto de los vencedores. La iglesia es victoriosa no por sus esfuerzos, no por su disposición, no por su resolución, no por confesiones positivas. Tú y yo somos victoriosos únicamente por la obra perfecta de Jesucristo, el Cordero vencedor. ¿Quién es el que vence al mundo? Va a decir el apóstol Juan en una de sus cartas. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree en Jesucristo y que Jesucristo es Dios. En otras palabras, ¿quién es el vencedor? Cristo, el Hijo de Dios. Y los que creen por su gracia en su único y suficiente sacrificio en la cruz son más que vencedores, como un valor agregado que nos viene de parte de Jesucristo, el Cordero vencedor. La iglesia, aunque débil, la iglesia, aunque defectuosa, la iglesia, aunque censurada por muchas conductas pecaminosas, constituye el objeto por el cual Jesús otorga consideración y por el cual derramó su sangre preciosa. Y esto es una cuestión importante para nosotros. No solamente nos da esperanza, sino que nos muestra el carácter del Evangelio que tiene que ver con la compasión y la misericordia. Muchas personas levantan su voz diciendo es que Dios me ama, Jesús me ama, Él murió por mí. Y por supuesto que Él ama a su pueblo, pero no lo ama por mérito o no lo ama por razones legítimas que hay en ellos, sino que los ama porque ama a su Hijo Jesucristo. Dios ama a su pueblo por extensión, porque la razón central, la razón eterna, la razón fundamental del amor no somos nosotros, sino su Hijo amado en el cual tiene complacencia. Nosotros somos amados por extensión, por sustitución, por mediación, por la acción perfecta, eficaz de Jesucristo, tomar nuestro lugar y satisfacer las demandas de la ira santa de Dios que venía sobre nosotros y darnos como valor agregado la redención. Entonces sí somos amados, pero no somos el objeto del amor de Dios. El objeto del amor de Dios se llama Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, en el cual Él tiene complacencia. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que reconocer, como evidentemente se presenta en el mensaje a las 7 iglesias, que todas las iglesias tienen imperfecciones, serias imperfecciones, profundas imperfecciones. Algunos hablan de un rezago pecaminoso, algunos hablan de unos residuos pecaminosos, o algunos inclusive usan el concepto del pecado residual como si fuera unas pequeñas imperfecciones en la vida de un creyente. Pero saben, hermanos, la Biblia no habla de un pecado residual. La Biblia no habla de unos residuos insignificantes o ínfimos de pecado en la vida nuestra, como si estuviéramos a punto de superarlo y de ser casi santos y con aureola aquí sobre la tierra. La Biblia lo que describe es que mientras la iglesia marcha en esta tierra, todo el periodo de su peregrinación tendrá serios, profundos defectos, serias inconsistencias que el Señor conoce y denuncia, pero que en medio de esas inconsistencias, en medio de esos defectos, en medio de esas debilidades, en medio de esos fracasos notorios, evidentes, censurables, el Señor manifiesta consideración, manifiesta bondad, misericordia para su pueblo. Y eso realmente es el Evangelio. Si el Evangelio fuera que tú eres bueno y tienes beneficios, eso no es Evangelio, eso es humanismo. Si el Evangelio fuera que tú mereces todas las bendiciones y las puedes reclamar de un Dios bueno y justo, eso tampoco es Evangelio, eso es mercadeo espiritual. Pero el Evangelio realmente es, tú eres un pecador,
Nosotros como iglesia somos defectuosos, somos pecadores, somos inmorales, tenemos denuncias serias y severas que el Señor hace contra nosotros. Pero en medio de todas esas realidades naturales de nuestra condición espiritual, el Señor Jesucristo nos llama al arrepentimiento. Extiende sus brazos de amor y nos acepta. Extiende sus brazos de justicia y nos toma en sus manos y nos dice: no temas, yo estoy contigo, y muestra consideración, compasión, muestra esperanza, junto al reproche, junto a la censura, nos pone la promesa, nos pone la nota alta de la bendición espiritual y celestial, denuncia nuestra condición baja y miserable de pecado, pero junto a esa denuncia, de la mano de la denuncia, nos da una promesa grandiosa, escatológica, celestial, inequívoca, inmerecida, imperdible, que nos viene como gracia del pacto eterno de la redención, no por mérito, nuevamente lo repito, sino por la gracia incomparable de Jesucristo. El aumento de las promesas junto a la declinación espiritual nos muestra su gracia. Nosotros haríamos todo lo contrario, porque nosotros somos demasiado rectos y demasiado implacables. Si una persona está declinando en su condición moral, nosotros declinamos también en nuestro cuidado de ella. Si una persona está declinando en su aspecto de fidelidad, nosotros declinamos en nuestros compromisos y deberes para ella. Nosotros comenzamos a ponerle castigos y diciéndole: bueno, como tú ya no hiciste esto, yo tampoco hago lo otro. Justicia retributiva, es decir, efecto, causa y efecto. Te doy de acuerdo a lo que tú eres. Pero saben, el Evangelio es tan revolucionario porque opera de manera diferente, porque el Evangelio es de Dios. Mientras nosotros declinamos en nuestras condiciones morales, mientras declinamos en nuestra fidelidad a Dios, siendo cada día más infieles, el Señor nos muestra el progreso de la promesa. Es decir, la declinación o la progresión mejor que se muestra en las promesas va en ascenso, mostrándonos la gracia y la misericordia. El Señor no nos paga conforme a nuestras obras. Si nos pagara conforme a nuestras obras, tú y yo no estaríamos acá ni tendríamos esperanza. El Señor nos paga conforme a su infinita, incomparable e incomprensible misericordia, que son nuevas cada mañana, pese a que nuestra maldad cada vez es mayor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 al 17, 10, 17 y 26 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El que venciere y guardare mis palabras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y luego en Apocalipsis 3:5 y luego el 12 y el 21 dice así: el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende de Dios, del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y luego en Génesis 2:9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono. Apocalipsis 3:21. Querida iglesia, somos más que vencedores, no por nuestras fuerzas ni por nuestras condiciones, sino porque Jesucristo venció una vez y para siempre, derrotó el pecado, derrotó a Satanás y derrotó la muerte. Y mientras nosotros vivamos aquí tendremos tantas inconsistencias, tendremos tantas incoherencias en nuestra fe. No hay una persona, no hay un creyente, por maduro que sea o por antiguo que sea y por experimentado que sea, que no tenga serias y profundas inconsistencias en su fe, en su teología, en su práctica, en su moral. Todos somos tan inconsistentes. Por eso decir me voy de esta iglesia porque veo inconsistencia es tan nocivo. Porque donde tú vayas hay inconsistencias y si no las hay, por lo menos el hecho de que tú llegues genera las inconsistencias. Saben, queridos hermanos, en medio de las inconsistencias necesitamos seguir, necesitamos ver la gracia, la esperanza y la victoria de Cristo en medio de nosotros.
Primera de Juan 2:14 dice, os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Y luego en Primera de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y le habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y en Primera de Juan 5:4 y 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, el que es lo que se ve y lo que se espera. Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Hermanos queridos, no es cierto que tenemos allá en la rejilla del fondo unos pocos pecados o unas impurezas insignificantes. No es eso lo que enseña la palabra, no es eso lo que proclama nuestra doctrina en el primer punto del calvinismo sobre la depravación total humana. No es eso lo que enseña la palabra sobre los procesos de la santificación y de la justicia y por supuesto de la gracia en su conjunto. Lo que la Biblia muestra es que a mayor pecado, mayor manifestación de la gracia de Dios. A mayor conciencia de nuestra maldad, de nuestra incapacidad e insuficiencia, mayor descanso y esperanza en los efectos celestiales, eternos, incomparables de la obra perfecta de Jesucristo. El que es Cristo, descrito en cada uno de los mensajes a las iglesias. Lo que se ve es la iglesia, caminante, con tantas impurezas e imperfecciones, con tantas inconsistencias, como en el primer siglo igual hoy y a lo largo de toda la historia de la redención. Y lo que se espera es la gloria celestial. Cristo, la iglesia y la gloria celestial. Cristo, la cabeza de la iglesia, la razón de ser de la iglesia caminando en medio de la lucha y los embates propios del enemigo, y el camino o el destino que es la gloria celestial, el origen, la realidad y la gloria celestial. ¡Qué esperanza para nosotros! Estos 7 mensajes en su conjunto, esta primera serie de 7, que es una serie eclesiológica, es una serie de mensajes importantes dirigidos a la dinámica de la iglesia local, al gobierno de la iglesia local, a las actividades de la iglesia local, nos muestra la esperanza de la redención. Cristo como creador de la iglesia y Cristo como redentor de la iglesia, caminando a la iglesia por gracia hacia la consumación de la plena redención o de la plena nueva creación en Cristo Jesús. Primera de Juan 4, 19 y 21 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es una conclusión para el mensaje de las 7 iglesias. Y Juan 13, 34 y 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. Y en Apocalipsis 19, 5 y 6 dice, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud y como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. En resumen o en conjunto, esta primera serie de 7 es una serie que se narra desde la realidad de la dinámica de la iglesia, desde la caminata, el peregrinaje de la iglesia como comunidad, desde la iglesia militante que camina salvada por gracia hacia la plena redención o hacia la consumación de la redención. Lo que es, lo que se ve y lo que se espera. Cristo es el que es, el eterno presente en medio de su iglesia, origen, creador y redentor de su iglesia. La iglesia es lo que se ve, que camina y lucha, y a veces vemos que retrocede y a veces parece que se extingue, pero está gobernada, dirigida y sostenida por el Creador y Redentor Jesucristo. Y lo que se espera es la gloria celestial. Todo creyente, todos nosotros los que por gracia hemos sido salvados, caminamos hacia la gloria celestial. Caminamos hacia la ciudad celestial.
Caminamos hacia los cielos nuevos y la tierra nueva, hacia las promesas escatológicas seguras, firmes que nos vienen a través de Jesucristo, el Cordero Celestial. Esa es la esperanza para esta iglesia. Esa es la esperanza para todas las iglesias de Jesucristo. Esa es la esperanza para cada creyente salvado por gracia, que pese a todas las vicisitudes diarias, a las circunstancias y adversidades, a los desánimos, a las inconsistencias de fe y a las inconsistencias de práctica, caminamos hacia la gloria celestial. Y muy pronto estaremos sentados a la derecha del Padre, junto a Jesucristo, disfrutando las glorias eternas, los méritos de Jesucristo por la eternidad. Que el Señor nos ayude a vivir para Él. Oremos. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos entender que somos tuyos y vivimos para ti. Gracias por permitirnos entender que este mensaje de las 7 iglesias es el mensaje permanente para el pueblo tuyo a lo largo de la historia. Gracias por permitirnos entender que la razón de la iglesia eres tú. Tú eres el fundamento. Tú eres el creador y sustentador. Tú eres el redentor de la iglesia. Gracias por ayudarnos a entender que cada iglesia, incluida esta iglesia local, tiene serias inconsistencias. Tiene profundas denuncias que tú haces contra nosotros. Tiene profundas censuras y desafíos porque nuestras obras son malas y nuestras acciones son pecaminosas. Por nuestra falta de compasión, por nuestra falta de perdón, por nuestra falta de fervor, por nuestra falta de unidad, te pedimos perdón y rogamos tu gracia y tu misericordia. Pero gracias, Señor, por recordarnos, para darnos esperanza y consuelo, que sin importar las condiciones de vida de cada uno de nosotros y de la iglesia en su conjunto, caminamos hacia la gloria celestial, llevados de tu mano. Caminamos, Señor, con firme seguridad en ti, poniendo los ojos en ti, como viendo al invisible, sabiendo que muy pronto, llevados de tu mano, estaremos sentados junto a ti, disfrutando de la gloria celestial. Esa es la esperanza cristiana, esa es la gloria del Evangelio, esa es la consumación del mensaje de la gracia y de la compasión que nos viene por ti. Que aún en medio de nuestros pecados, de los cuales debemos arrepentirnos y de los cuales cosecharemos las consecuencias, nuestro destino, nuestro camino, el sendero está trazado, tú eres el camino, tú eres la puerta y tú nos llevas y nos harás sentar contigo en tu gloria celestial. Maravillosa consumación de la redención, maravillosa consumación de este mensaje y de esta travesía que tenemos que afrontar, a veces adversa y a veces incomprensible. Pero gracias por tu palabra y gracias por sostenernos en Cristo Jesús. Amén.